En Prolog, cuando necesitamos usar algún elemento, especialmente lo que son los predicados o reglas, simplemente lo hacemos sin ninguna indicación previa al motor del lenguaje sobre nuestra intención. Estamos hablando del Prolog tradicional, tal como el SWI Prolog o el Prolog que veíamos en forma online. Por ejemplo, la cláusula del predicado abuelo que utilizamos en el árbol genealógico se escribió directamente usando la construcción tradicional de cabeza y cuerpo del predicado en Prolog, no molestándonos en ningún momento en informar al motor del lenguaje en cuanto a que esa construcción de predicado qué características debería tener, sino que simplemente la utilizábamos. Sin embargo, en Visual Prolog, antes de poder escribir el código para el cuerpo de una cláusula, primero debemos declarar su existencia. Del mismo modo, antes de utilizar cualquier dominio, es necesario declararlo. Antes de usar cualquier regla o cualquier hecho, debemos declararlo. La razón por la que se requieren tales advertencias en Visual Prolog es para garantizar que las excepciones en tiempo de ejecución se conviertan en errores en tiempo de compilación en la menor manera posible. ¿Qué quiere decir esto? Que como recuerden que este no es un lenguaje interpretado, o esta versión no es de tipo interpretado como las que estábamos acostumbrados, donde a medida que avanzamos se nos iban corrigiendo los errores, las características, etcétera, sino que es una versión compilada. Por lo tanto, ella necesita en el momento de la compilación contar con cierta información importante que le sirva para evitar errores en tiempo de ejecución. Entendemos por errores de tiempo de ejecución aquellos problemas que surgen cuando corremos algún programa. Por ejemplo, si se quería usar un número entero como argumento de una función y en lugar de un número entero se utilizó erróneamente un número real, esto se convertiría en un error en tiempo de ejecución en los programas escritos con la mayoría de los demás compiladores de Prolog y el programa fallaría. Por eso declaramos los predicados y dominios por adelantado. Este tipo de gramática, el cual indica qué argumento pertenece a cada elemento, está disponible para que el computador pueda verificar dicha información. Por lo tanto, cuando el lenguaje Visual Prolog realiza la compilación, verifica el programa a fondo para eliminar los errores gramaticales y de otro tipo. Debido a esta función de Visual Prolog, se mejora considerablemente la eficiencia general del programador, ya que no tiene que esperar hasta que el programa se ejecute realmente para detectar los errores. Todo esto implica que el compilador ha de ser dotado con las instrucciones más explícitas posibles respecto a los predicados y dominios que existen en el código, mediante declaraciones apropiadas antes de ser definidas y utilizadas realmente. Por otra parte, en este lenguaje Visual Prolog contamos con una serie de diferentes secciones, las cuales están identificadas mediante las palabras claves adecuadas, que informan al compilador el código que debe generar. Por ejemplo, existen palabras claves que diferencian las declaraciones de las definiciones de los predicados y dominios. Por lo general, cada sección está precedida por una palabra clave. Normalmente no hay otra palabra
clave que signifique el final de una sección en particular, sino que cuando encontramos una palabra clave diferente en nuestro código, ya el lenguaje sabe que la sección anterior ha terminado, dando inicio a una nueva sección. La única excepción a esta regla son las palabras clave implementar e implementar final, es decir, implement y en implement. El código contenido entre estas dos palabras claves indica el código que se utilizará para una clase en particular. Vamos entonces a analizar un poco más las principales palabras claves que utilizaremos en Prolog, en Visual Prolog. Allí tenemos, vean que no son muchas, son una selección bastante breve. Comenzamos con lo que es implement y en implement. Esta es la única palabra clave que vamos a utilizar, que funciona con paridad, es decir, que deben estar presentes ambos elementos, tanto el implement como el en implement. Visual Prolog va a tratar el código escrito entre estas dos palabras claves como una única clase. El nombre de la clase debe darse siempre después de la palabra implement. La siguiente palabra es open. Esta palabra clave se utiliza para ampliar la visibilidad del alcance de clase y debe usarse justo después de la palabra clave implement. ¿Qué significa esto? Cuando colocamos la palabra clave open, en este caso, lo que nos indica es que vamos a añadir elementos externos adicionales a nuestro programa, a lo que llamamos por lo general en otros lenguajes las librerías de trabajo. De todas maneras, cuando pasemos a la parte práctica, lo podrán ver con mayor claridad. Por el momento vamos a salir de la teoría mientras que se completan las personas asistentes al curso. Por otro lado, tenemos las constantes. Se usan para marcar una sección del código que define un valor de uso común en el programa. Por ejemplo, si la cadena literal página de Prolog se va a utilizar en varias ubicaciones a lo largo del código, entonces se puede definir un memónico, es decir, una palabra corta y fácil de recordar para el mismo, de la siguiente manera. Por ejemplo, podemos definirlo como constant. Estamos diciendo que eso va a ser una constante. Constantes, le damos un nombre, por ejemplo, PDC, y un signo de igual. No cabe aquí, voy a seguir abajo, y la cadena que queremos guardar, lo que sea que queramos escribir aquí. Cerramos la comilla y debe terminar siempre en un punto, como ya ustedes saben. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de las variables, las constantes siempre deben comenzar con una letra minúscula. Cuando hablamos de dominios, se usa para marcar una sección que declara los valores válidos para ciertos elementos específicos del código, indicando la función que usaría para el dominio y el tipo de dominios que podrían formar sus argumentos. La sección classFacts, es decir, los hechos de clase. Esta palabra reservada designa una sección donde se declaran los hechos que se utilizarán en el código del programa. Cada hecho se declara con el nombre utilizado para significar el mismo
y los argumentos que se utilizan para los hechos respectivos, junto con los dominios a los cuales ellos pertenecen. Tenemos class predicate o predicados de clases, que estamos refiriéndonos a las declaraciones de los predicados o reglas que luego se utilizarán y definirán en la sección cláusulas del código. En la sección cláusula tenemos las definiciones reales de todos los predicados declarados anteriormente, encontrando además que los predicados deben seguir estrictamente la sintaxis declarada en la sección correspondiente. Por último, la palabra goal. Esta sección define el principal punto de entrada de un programa en Visual Prolog, es decir, nos va a indicar por dónde debería comenzar la ejecución de nuestra aplicación.